A través de diferentes actores sociales siempre tratamos de detenernos en lo que es la actualidad. Y justamente escuchando y viendo, conociéndonos, porque muchos son conocidos, pero tratando de ir un poco más allá de lo que realmente se ve, ¿no? Tratando de pensar justamente, como decimos siempre, lo que pasa frente a nuestros ojos, que por cierto es mucha cantidad de información y de datos. Luis Zamora, gracias por haber venido. Al Y contrario, vamos a pensar la actualidad con usted, Luis. Un muchas poco, ¿no? gracias. Viendo desde la izquierda, bueno, una persona respetada a través de los años, considerado, y bueno, y estudiar un poco, a ver en qué momento político estamos, ¿no? Hoy por hoy en nuestro país, en medio justamente de lo que fueron las PASO y lo que van a ser las elecciones definitivas de Ujú. octubre. Bueno, el resultado electoral, digamos, de las elecciones llamadas primarias, digamos, indica claramente lo que ya uno veía, una declinación del gobierno en debilitamiento político frente a la población, muy vinculado a que las condiciones económicas empiezan a mostrar que se va agotando el ciclo abierto económico en el 2002. Este, y bueno, y por el otro, esa declinación se ve en gran parte electoralmente, lo aclaro, porque siempre vinculado a algo muy, un voto dado muy agarrado con alfileres, pero digamos, improvisaciones de algunas semanas antes de las elecciones, tipo Massa, acuerdos así de amontonamientos, de gente que ha estado muy cuestionada entre sí y se juntan para las elecciones como Carrió, Solanas, en fin. Este, todos, digamos, conformaciones políticas que se dan hoy, duran 10 minutos, mañana no están, y alrededor especialmente de personas, porque los partidos políticos se han vaciado, partidos tradicionales, se acabó el bipartidismo, las elecciones vuelven a reafirmarlo, ¿no? Y bueno, y por el otro se ve una mirada de un sector mucho más pequeño, pero ya es un sector, no son individuos, que ha mirado hacia la izquierda. Eso indica que en el medio las opciones, una cierta polarización política, las opciones de centro-izquierda aparecen muy debilitadas, lo que podía haber sido Solanas, por ejemplo, que bueno, se ha alineado ya con fuerzas muy opuestas a la trayectoria que ha tenido, eso lo mencioné recién, y por el otro Wiener, que no cumplió un rol importante en las elecciones, que pero fue el segundo en las elecciones presidenciales anteriores, pero en no hubo ningún candidato que le dijera, Wiener, viaje a mi provincia a respaldar la presentación nuestra, es decir, indicativo de que tampoco tiene, que hay como una y bueno, y la izquierda ha hecho una elección interesante, ¿no? Es decir, especialmente el Frente de Izquierda, que es el que se presentó en el orden nacional, ¿no? Y eso indica que hay sectores de la población, ya hay un sector, ¿no? Es cerca de 1 millón de votos, todo lo que votó la izquierda en todo el país, que, especialmente al fin, ¿no? Bueno, que muestra eso, que es interesante como dinámica. Puede tener como dato que nuestra fuerza, Autodeterminación y Libertad en la capital, que fuimos la única fuerza que, de izquierda, anticapitalista, digamos, que se presentó por fuera de las alternativas tradicionales de la izquierda, ¿no? Y tuvo también un respaldo interesante, parecido al del FIT en Capital. Ujú. Así que bueno, lo vemos por lo menos muy agradecidos y muy estimulados y motivados por quienes nos votaron, ¿no? Pero usted sabe que esta campaña electoral, y con esto finalizo esta larga introducción, no hubo ningún debate importante. No se discuten problemas de fondo del país. Es decir, no se discute la inflación, no se discute por qué hay inflación, es decir, discutir la fiebre, pero no la enfermedad. Entonces, no se discute la soja, no se discute la megaminería, no se discute la deuda externa. El gobierno se ha pasado, cerró, hizo una restricción cambiaria porque no tiene dólares. Está corriendo con perros por Florida a alguien que quiere comprar $100 y destina varios miles de millones de dólares a pagar deuda. Es decir, y por eso lo hace. El problema es si discutimos los problemas de fondo, si las elecciones sirven como un lugar político para el debate de los problemas que tenemos. Argentina enfrenta en los próximos años problemas muy graves, porque la política económica de este gobierno no hizo ningún cambio de fondo. La Argentina que deja el kirchnerismo es, estructuralmente hablando, la matriz productiva, la de los 90 y la de la Alianza.
una economía extranjerizada, 400 grandes empresas, 370 son transnacionales. Obviamente ponen $1, se llevan 2, las ganancias se las llevan al exterior. Todo eso va pago de deuda externa, una industria de armado, electrodomésticos con insumos importados, autos con insumos importados, poca fuente de trabajo. O sea, se pagan más dólares por los componentes para el auto que los dólares que después dan por el auto terminado, exportándolo. Entonces, es un país que no tiene futuro así. No es un proyecto. ¿Qué puede hacer un proyecto de país si sale más de lo que entra? Y se ha concentrado la propiedad, esto es grave porque cada vez son más, la leche está en manos de dos grandes empresas, los precios, los formadores de precios, la inflación hay que apuntarla por ahí, pero el gobierno al revés gobierna, aunque dice que no gobierna para las corporaciones, gobierna para las corporaciones, ¿no? Siempre dice que se las llevan con pala las corporaciones. Bueno, eso se llama gobernar para las corporaciones, que las corporaciones se las lleven con pala. No, estos son los temas para mí. Los que están haciendo, el 60% de la tierra argentina se cultiva soja. La soja erosiona la tierra, la soja transgénica, ¿no? Sí, sí. Desertifica. Se tiran abajo bosques para sembrar, se deforesta el país para sembrar soja. Bueno, en 5 o 6 años, China deja de comprar, baja el precio o aumenta las tasas de interés norteamericanas, se deja de especular en la bolsa de cereales, los precios de la soja o de los granos empiezan a bajar, Argentina se queda sin soja y sin tierra. Entonces, lo mismo que con el gas no convencional, es perverso eso, porque eso es contaminar las napas de agua para sacar gas o sacar petróleo, pero después nosotros nos quedamos con las napas contaminadas y el petróleo se va afuera, o el gas también, porque el proyecto es suplantar la soja en 5 o 6 años con el gas no convencional, es decir, exportar gas, contaminando las napas. ¿Con quién discutieron ese proyecto de país? Uh-huh. E institucionalmente, Luis, y ya para cerrar, ¿cómo estamos hoy por hoy? A nivel instituciones, nuestra república. ¿Cómo lo Tampoco ha habido cambios. Está bueno tocar ese tema también, porque son los dos temas. Ni la matriz productiva, lo estructural de la economía argentina, se tocó en estos años, ni tampoco lo institucional. El gobierno Kirchner, Néstor Kirchner y Cristina Fernández, los dos, se apoyaron en el PJ. Es decir, en las herramientas que habían sido cuestionadas en el 2001-2002, el que se vayan todos cuestionaba esas herramientas políticas. El gobierno intentó una cosa, el gobierno de Kirchner intentó una cosa transversal al principio, tratar de ver, pero después terminó apoyándose en el PJ, los intendentes, los gobernadores, y en la CGT, quizá uno de los aparatos más autoritarios que hay impiden la expresión del pueblo argentino, los trabajadores nada menos, avalados por una ley de asociaciones sindicales que impide que ahí haya renovación. Lo que pasa abajo, en lugares, en fábricas, que se pelean comisiones internas, cuerpos delegados, se pelean destacados trabajadores que son acompañados por sus compañeros, arriba no llegan nunca, nunca llegan al sindicato. Bueno, eso, el gobierno de Kirchner, decir, se apoyó en el mismo funcionamiento parlamentario, el mismo Poder Judicial, lamentablemente, como suele hacer el gobierno, agarra banderas, democratizar la justicia, que es imprescindible democratizar la justicia, como el Parlamento y como el Poder Ejecutivo, ¿no? Los tres poderes hay que democratizarlos, para confundir con que democratizar la justicia es elegir integrantes del Consejo de la Magistratura, que es un organismo de transacción, de tranza, en los pasillos entre radicales, justicialistas y partidos como el PRO, partidos provinciales. O sea que eso no tiene nada que ver con democratizar la justicia. Eso que hubiera elegido por el voto popular los integrantes del Consejo. El Consejo de Magistratura hay que suprimirlo y elegir por voto directo a los jueces. Eso sí sería democratizar la justicia. Democratizar los poderes del Estado es poder tener revocatoria de mandatos. Es decir, que los mandatos puedan ser revocables. No puede ser, democracia es elegir, pero no es elegir y aguantar. Es elegir y poder sacar. Ahí manda el pueblo. Democracia, gobierno del pueblo. Mandatario. El primer mandatario es el presidente, ¿no? Pero mandatario es alguien que uno manda, no que nos manda. Si no sería mandante, primer mandante, el primer mandatario, que quedó como una secuela de la democracia directa, que se perdió en la noche de los tiempos. Bueno, no hubo ningún cambio importante. El mismo Parlamento, la misma conformación, el Poder Ejecutivo lo mismo, el Poder Judicial lo mismo. Y vuelvo a remarcar lo de la CGT, porque eso fue ahogar la posibilidad de, ni siquiera la CTA, cercana al gobierno, le dieron personería para que pueda intervenir en nombre de sus trabajadores afiliados. Así que no ha habido cambio, las provincias, todos son feudos, en donde había feudos hay feudos, eso no ha cambiado.
Y el vínculo institucional con lo económico tampoco, por eso no hubo cambios en la matriz productiva. Es decir, el poder económico tiene en estas instituciones y en los partidos que impiden debatir estos temas una alianza muy estrecha que continúa, ¿no? Lamentablemente. Pero bueno, yo creo que justamente la brecha que se va abriendo tan enorme, antes tenían un PJ sólido, ahora tienen que inventar un Massa. Antes tenían un radicalismo sólido, ahora tienen que unirse con quien sea para poder aparecer los radicales. Bueno, esto indica una brecha enorme, una crisis de representación en Argentina, parecía la que se da en otros lugares del mundo, ¿no? No es original. Toda la indignación, los indignados en el mundo, indica una búsqueda de cuestionar la representación y empezar a estar presente el pueblo. Representación es ausentar a alguien. Hablo en nombre de, yo estoy presente y vos no. Bueno, los pueblos empiezan a protagonizar y a querer dejar de estar ausentes. Y eso sale a la superficie como una crisis de representación que yo creo que es parte de estos tiempos, estos años que vamos a vivir, que son, desde el punto de vista político, apasionantes, porque nos desafían a protagonizar como pueblo. Gracias, Luis Amor. Al contrario, Pausa.